RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Bueno, primero que todo hay que decir que las zonas de reserva campesina representan un acumulado histórico de la lucha por la tierra del campesinado colombiano, de décadas. El problema continúa irresuelto hasta el momento. No hay acceso a la tierra, no hay posibilidades todavía de su formalización y prácticamente no existen políticas públicas de desarrollo rural. Esto representa inequidad, desigualdad. En la década de los 90, finalmente el Estado colombiano tuvo que reconocer esa lucha y la reconoció a través de la ley 164, ¿cierto? Y en el 96 se reglamentó finalmente mediante un decreto el trámite necesario para constituirse en zonas de reserva campesina. Entonces estamos hablando en primer momento de un proceso de organización social que obviamente tiene unas pretensiones territoriales y una necesidad de acceso a los derechos de manera integral. Estamos hablando de una figura institucional, ¿cierto? Y ahora estamos hablando de que como el problema no se ha resuelto y de que las zonas de reserva campesina no se han desarrollado, no se han reactivado efectivamente en la actual coyuntura del proceso de paz, pues vemos la oportunidad de que finalmente las zonas de reserva campesina, que son una figura de ordenamiento territorial, productivo, económico, social, ¿cierto?, sean una oportunidad, una llave para solucionar el tema de la tierra en Colombia, el tema del desarrollo rural en zonas marginadas del campo y finalmente el logro de la paz. No, el discurso de las republiquetas y de los enclaves y de las zonas de adoctrinamiento, de confinamiento, hemos escuchado durante estas semanas desde diciembre, cuando se supo que se estaban firmando acuerdos en La Habana que afortunadamente van 5 cuartillas, ojalá que ya sean 10, ¿cierto? Los sectores que históricamente se oponen a la distribución de la tierra, a la igualdad, a la equidad que necesita el campo colombiano, pues entraron en pánico. La realidad es que hay un proceso social, ¿cierto? Hay una ley y hay una propuesta, y es una propuesta que no es cualquiera. Es una iniciativa agraria de paz, claro, ahora, que puede iniciar un proceso de reforma agraria en el país hasta unos niveles tan aceptables que incluso condicionen un reordenamiento territorial, ambiental del país que se requiere, nadie lo puede negar acá. El señor Lafuri representa un gremio que tiene 40 millones de hectáreas. Este año el gobierno ha anunciado que va a subastar 20 millones de hectáreas. Entonces tierra hay, lo que pasa es que hay que reordenarla, ¿cierto? Y todos los sectores sociales que tienen que ver con el campo tienen que tener acceso a garantías y a derechos, entre esos al derecho a la tierra y a sus territorios. En las zonas de reserva campesina se siembra coca porque no hay otra alternativa y se siembra coca precisamente porque no hay política pública de desarrollo rural. Ustedes mismos han reconocido que hay una desarticulación de esas regiones. Son regiones marginadas del proceso de desarrollo actual, que no es perfecto, pero que funciona, digámoslo así, en los centros urbanos. Yo creo que aquí lo que hay que sacarse de la cabeza es el coco de las FARC, ¿sí? Yo creo que el uribismo debe hacer eso, el señor Lafuri, y debíamos centrar el debate en el problema estructural de la tierra. Los campesinos, claro, yo entiendo que se tensionan un poco porque la FARC hábilmente recogió las propuestas de las organizaciones campesinas. Las FARC propuso que hubiera un mecanismo de participación directa en el proceso de las conversaciones allá en La Habana. No se logró, las partes acordaron un mecanismo de participación indirecta, se hicieron unas mesas de paz del Congreso de la República, ¿cierto? Se hizo un foro de desarrollo agrario integral y las FARC recoge las propuestas y ahora las presenta. Van más de 100 propuestas. Y entonces los sectores que se oponen a la distribución de la tierra y a que se solucione la cuestión agraria en Colombia, hacen política electoral con eso. El caso concreto es el señor Lafuri, precandidato presidencial, haciendo política desde una no solución del problema, ¿cierto? Desde una postura bélica y guerrerista, más guerra para acabar la guerra, un modelo que ya fracasó. Antes de concluir, quiero decir, tengo que reivindicar a las Juntas de Acción Comunal. Llevo 15 años trabajando con organizaciones campesinas, no son un mecanismo de control social, son el corazón de la vereda, el escenario de participación política y social, entre otras muchas regiones donde no hay Estado, ¿cierto?
que son esas zonas de reserva campesina. Son un núcleo fundamental. Y quiero invitarlos a todos ustedes, general, al señor Guarín, a Luis Eduardo, a que vayamos este 22 y 23 de marzo a San Vicente del Caguán, a que nos acompañen allí. Allí vamos a presentar nuestra propuesta a la sociedad colombiana, pero también a las partes del proceso de paz, al gobierno y a las FARC. Los hemos invitado nosotros. No, eso no se ha descartado. Las zonas de reserva campesina en su tercer encuentro va. Hay una invitación a la mesa, ¿sí? A las partes. Creo que es apenas obvio que la mesa debe dar una respuesta, porque son también organizaciones muy representativas de nuestro país. Seguramente las FARC de una u otra manera, como somos también clandestinos, no haremos presencia a nuestra manera. Eso no lo puede impedir nadie. La delegación oficial de las FARC va a enviar también, en alguna forma estaremos allá presentes, quiera lo del gobierno o no lo quiera. Sí, no es ninguna cuestión desafiante, es simplemente una realidad. Hay muchas maneras ahora de estar presentes. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.